Derrama económica. Eso fue lo que leí hoy en una página donde una persona bravuconamente se refería a la taquilla de La Sirenita como derrama económica. Y miren, ya de verdad ya estoy yo mismo, aunque no lo crean, y aunque me vean que sigo publicando sobre el tema, aburrido del tema de La Sirenita y explicar por qué La Sirenita es un fracaso, pero como es lo que he estado haciendo y es lo que quiero seguir haciendo por ustedes principalmente, informar, voy a tener que seguir hablando del tema tal vez para siempre, hasta que a algunos les entre eh, en la cabeza, porque fíjense que he estado tratando de acordarme estos días cuándo fue que me empezó a interesar la taquilla. Y no tengo, obviamente, como un dato preciso, un momento que diga, ay, este día empecé a checar la taquilla, pero sí me acuerdo que en 2014, si no mal no recuerdo, en diciembre de 2014, que fue cuando empecé Box Office México como un pasatiempo y escuchen, porque estaba aburrido. eh, en, Estaba en mi casa en Ciudad Juárez y había nevado esos días. La gente a lo mejor no sabe que hay nieve en Juárez, pero sí, 2 o 3 días al año, a veces más, tenemos unas nevadas que pues hacen que no pueda salir ni a la esquina, ¿no? Entonces estaban yo literal solo en mi casa y estaba muy aburrido y no sé, me dio como por hacer una página. Algún día les contaré de dónde vino esto porque yo ya tenía una página antes, pero no era de taquilla. Y creo que fue porque como ya se iba a acabar el año, empecé a leer como los reportes del top 10 anual de taquilla y se me hizo muy interesante ver cuáles habían sido las películas más taquilleras aquel año. Y curiosamente ese año fue Transformers, la número uno con 1.100 millones. Después El Hobbit con casi 1.000 millones, los buenos tiempos de Warner. Después Guardianes de la Galaxia con 772 millones. Esa película, por cierto, también la vi en Juárez, pero en verano. Ese verano, antes de hacer la Box Office México, eh, la vi y me impactó. Y me acuerdo que esa, la verdad, sí me gustó mucho. Ya las secuelas, ¿no? Maléfica fue la cuarta película más taquillera ese año, con 758 millones de dólares. Los Juegos del Hambre, con 755 millones, fue la quinta. En sexto lugar, X-Men Days of Future Past, con 746 millones de dólares. Capitán América, el Soldado de Invierno, fue el séptimo lugar. El lugar 8 fue El Planeta de los Simios. La 9 fue Amazing Spider-Man 2. Y la 10 fue Interestelar. Entonces, pues ya se pueden dar como una idea, ¿no? De qué tiempos estamos hablando. No eran los tiempos en que Transformers todavía era enorme. Warner todavía era el estudio del Hobbit y de los grandes éxitos de taquilla. O sea, solo había estrenado Man of Steel. Era la época en que ya nos quedaba claro que Disney podía hacer un éxito hasta con personajes desconocidos. Era el inicio de los live actions con Maléfica. Hace 9 años de esto y podemos ver cómo es el inicio de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y también cómo en cierta forma algunas de estas franquicias ya no son lo que eran como Juegos del Hambre, aunque este año regresa. Y todavía era la época en que las películas de X-Men le daban batalla a las del MCU. X-Men me refiero a las que eran producidas por Fox. Y bueno, eran los tiempos en que Andrew Garfield seguía siendo Spider-Man. Aunque creo que para entonces ya sabíamos que pronto iba a ser Tom Holland o que iban a cambiar. Creo que ya, según yo, ya lo sabíamos. Y si no lo sabíamos ese año, nos enteramos, según yo, en 2015. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Bueno, también era interesante que supieran cómo surgió la página. Sí, surgió de un momento de aburrimiento en mis vacaciones de invierno, porque yo ya estaba estudiando en la Ciudad de México, pero pues me iba en diciembre a estar en casa. Pero por alguna razón no estaban ni mis papás ni mis hermanas, estaba yo solo en mi casa en Juárez. Eh,
¿qué es lo que te lleva a interesarte en taquilla? Pues a lo mejor que algunas de las películas que estás analizando o de las que te enteras de los números te significan algo, o sea, son películas importantes para ti. Y entiendo perfectamente porque todos lo hemos vivido esa sensación de que nuestra película amada y a la que queremos que le vaya súper bien para que haya secuelas, no le está yendo bien, pero ¿cuál es la necesidad de mentir? Esta persona llama derrama económica a la taquilla de La Sirenita y cae otra vez en el error que les dije hace algunos días. No confundir, por favor, no confundir taquilla con ganancias. Taquilla y ganancias no es lo mismo. Es falso, falso de toda falsedad, decir que una película que tiene una taquilla de 500 millones de dólares ganó 500 millones de dólares. Así no es. Y de hecho me impresiona tener que explicárselo a algunos de ustedes, pero entiendo que haya gente que no es fan de la taquilla o que no sabe cómo funciona y lo crea. Bueno, pues este es el momento para decir, el número que se reporta como taquilla es lo que entró a las taquillas, por eso es la taquilla del mundo para cierta película. No son las ganancias que va a recibir el estudio, porque la mitad, el 50% de cada boleto se queda en los cines, se lo quedan las cadenas de cines. Y en algunos países es hasta más del 50%. Entonces, vamos a hablar de La Sirenita, porque ahora sí ya podemos dar una cifra más o menos definitiva para esta película, ya que según yo este fin de semana ya no recaudó casi nada, pero a ver, vamos a confirmar para no decir mentiras. Este fin de semana La Sirenita fue la 10ª película más vista alrededor del mundo, pero ya se despide del top 10 y recaudó 12 millones de dólares para un total de 523 millones de dólares. Creo yo que todavía le alcanza a llegar a los 530 o un poco más. Pero entonces, si asumimos que va a terminar con, pongámoslo, 530 millones de dólares, de esos 530 solo la mitad regresan a Disney. Y solo alcanza para cubrir los 250 que costó producir la película. Pero además la película costó otros 140 millones en publicidad y distribución. Ahora, porque algunos me van a decir, bueno, pero es que va a generar dinero en mercancía y cuando llegue a digital. Y sí, todas las películas, casi todas, a menos que de plano sean muy malas, eventualmente con el paso de los años terminan generando algo de ganancias para los estudios, sobre todo las que tienen muchos productos como estas de Disney o de superhéroes. Pero eso no vuelve a la película un éxito. Es que decir que que la Sirenita es un éxito, vuelvo a lo mismo. A estas alturas, lo era ya desde el inicio, pero a estas alturas es ya mentir. Porque una cosa era que cuando se estrenó todavía existiera la oportunidad o la esperanza de que tuviera cierta fuerza como para multiplicar por 6 su debut, cosa que no ocurrió. La película se va a quedar con 530 millones de dólares y contrario a lo que dice esta página, de la cual no voy a decir el nombre, esto no deja una derrama económica de 530 millones de dólares a Disney. O sea, Disney no va a recibir 530 millones de dólares en su cuenta de banco. Va a recibir, si bien le va, la mitad de esto. Y esa mitad solo es para compensar lo que ya invirtió en producir la película. No va a recuperar probablemente nunca los 140 millones que costó publicitarla y distribuirla. Y mucho menos va a generar ganancias. Por eso siempre se habla de que para que una película eh, empiece a generar ganancias tiene que más o menos duplicar o triplicar su presupuesto en taquilla, porque es en ese punto en el que empieza a considerarse un éxito, porque ya no solo recuperó el presupuesto, lo que se invirtió en producirla, distribuirla y venderla, hacer la publicidad, sino que ya empieza a generar ganancias. Bueno, si la Sirenita costó 250 más 140 de publicidad y distribución, que serían 390, esta película tendría que haber estado superando los 800 para que pudiéramos decir que está generando ganancias.
no lo hizo y no lo va a hacer y no solo se va a quedar lejos, se va a quedar muy lejos. ¿Sí saben cuánto es la distancia entre 530 y 800? Bueno, pues por si no lo saben, pues no sé, réstenle a 800 530, ¿no? De verdad tener que estar hablando de matemáticas. Fíjense, yo nunca fui bueno para las matemáticas, pero tampoco fui tan malo. Entonces, y lo básico creo que sí lo podemos entender todos. Entonces, no hay más vueltas que darle. Pero sí hay mucha gente que tramposamente, por las razones que sean, de eso ya no quiero hablar, ya hablé en otros videos, pueden ver todos mis videos al respecto. Por las razones que sean, hay personas que quieren engañar a la gente que lo sigue y decirles que esta película fue un éxito y que no solo fue un éxito, que fue un gran éxito y que ganó, o sea, que dio a Disney, todos le dimos a Disney 530 millones. Ajá, ¿y los cines dónde quedan? ¿Ven a lo que me refiero? O sea, no, no estamos obligados a saber todo en esta vida, pero cuando vamos a hablar sí hay que saber, porque si no, corremos el riesgo de estar equivocados y de que nos hagan ver que estamos equivocados. Bueno, pues yo les voy a decir, la próxima vez que vean en alguna página, si lo quieren hacer, si no, no lo hagan. Pero yo les aconsejaría que lo hagan. La próxima vez que alguien les diga que La Sirenita es un éxito, por favor recuérdenle a esa persona que los cines se quedan con la mitad del dinero y que por eso siempre se habla de que para que una película de este tamaño sea un éxito, tiene que recaudar mínimo en promedio 800 millones de dólares y de preferencia acercarse a los 1000 o superarlos. Por eso se dice que Avatar es un éxito, por eso Avengers es un éxito, por eso Mario con 1.300 millones de dólares, pero habiendo costado solo 100 millones de dólares, es un éxito. Eso es un éxito. Ah, ya me enojé mucho, pero bueno, tenía que decirlo. Y solamente para hacer una comparación muy sencilla, Spider-Verse creo que costó 100 millones de dólares, si no me equivoco. A lo mejor costó más, pero según yo costó 100 millones. Spider-Verse ya lleva recaudados 630 millones de dólares mundiales. De esos 630, la mitad van de regreso a Sony. Entonces estamos hablando de que Sony por ahora ya recibió ahora sí en su cuenta de banco unos 330 millones. Por simplificarlo, porque no funciona así, ¿no? Tengamos la imagen de que los recibió en su cuenta de banco. 330 millones en las arcas de Sony y con esos 330 recupera los 100 que invirtió en producirla y según yo los otros 100 que invirtió en distribuirla y publicitarla y los otros 100 de estos 300 ya son ganancias. Eso es un éxito, no La Sirenita.